Señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos. Gracias por estar del otro lado. Estamos en vivo, 11:30 en punto. Una noche muy especial. El primer ministro que aquí tengo a mi lado de Isunino, el primer ministro del Interior, señor Feynman. El ministro invitado, el señor Santoro, Daniel Santoro. Ministro de Economía adjunto, Ismael Bermúdez. Ministro, buenas noches. ¿Por qué adjunto? Porque usted va a manejar la economía de nuestra República Argentina durante este tiempo. Es adjunto de Pablo, del ministro. Ah, no sabía que ¿Está era bien con De Pablo o no? ¿Qué? ¿Está bien con De Pablo, Ismael? Yo me llevo bien con todo el mundo. Me gusta, bien, Ismael. Qué bueno. El ministro de Justicia, el doctor Poletti. Cristian, hacía mucho no te veíamos. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien, gracias. Y podría ser ministro de Cultura, pero va a ser también un ministro de Economía adjunto, es Javier Milei. ¿Cómo andás, Javi? Gracias por O dame venir. el Banco Central, que te destruye la tasa de inflación. Digo, ¿querés bajar la inflación? Dame el Banco Central. Tiran las cosas solamente para empezar a provocarla. Pero primero, ya me moviste el piso. ¿Por qué? No, Sí, porque Le pusiste otro adjunto. yo soy adjunto y ahora decís que él es el adjunto. no, los dos trabajan No, en Ismael, equipo queda económico. tranquila, yo me quedo con el Banco Central. ¿Sabes qué? No va a existir más la inflación. ¿Quién acá. tiene más poder en una economía como típica como la de Argentina, que va bien? ¿El Banco Central o el ministro de Economía? Para Y vos. en algunos tópicos el Banco Central. En algunos tópicos el Banco Central. ¿Sí? Sí. ¿En algunos. cuál? Y bueno, todo el manejo de la política monetaria, que es clave, la política cambiaria. Hoy por hoy. ¿El Banco Central es como dice él que te puede bajar la inflación? También te la puede subir. Es interesante. Porque ahí voy. Ojo, Te la puede subir. En este caso, Sturzenegger y Prat Gay, ¿quién labura mejor para vos? Por escándalo, pero por robo, le sacó 50 cuerpos. Sturzenegger le gana por escándalo a Prat Gay. ¿Por qué? Porque, digamos, Sturzenegger, si le llega a salir bien lo que está haciendo, va a ser el mejor presidente del Banco Central de la historia ¿Me argentina. estás cargando? ¿Pero por qué? Pero ¿por qué pones el condicional si le sale bien? Bueno, porque está el tema de las LEVAX. Entonces, por eso voy a explicar esto. Sturzenegger recibió lo que es verdaderamente una bomba de tiempo. Concretamente, cuando se fue el irresponsable de Banoli, la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero estaba en el 47%. Anda despacio. ¿Banoli dejó la bomba de tiempo a propósito conectada o porque no supo? Porque no le dio la cabeza. No, yo creo que de ignorante lo hizo. Bien. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. En los 8 años de gobierno de Cristina se emitió 520% y la inflación fue 530%. O sea, como verás, hay una relación muy directa. Inflación y emisión monetaria. De ahí que Friedman decía... ¿Y Banoli emitía mucho? Claro, Friedman Banoli... decía que todo fenómeno de inflación tenía que ver con un Claro, fenómeno la monetario. inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Sí? Entonces, Banoli emitía el 47%. Con la bomba de los futuros, la tasa de emisión hubiera saltado al 80%. Entonces, ibas a ir a niveles de 80% de inflación. Pero además, había otro problema más grave, que eso en general no se ve, que está tratado en uno de mis libros, que es lo que se llama el problema del sobrante de dinero. En Argentina sobraban 200.000 millones de pesos. Ahora voy con vos, Ismael. Quiero escuchar tu mirada O sea, respecto a lo que dice él. que eran 4 puntos escucharlos del a los dos. PBI. Sí. Eso en Argentina pasó 2 veces. Pasó en el 59 y pasó en el 75. En ambos casos la tasa de inflación se sextuplicó. En el primer caso pasó de 20 a 120, el segundo pasó de 30 a 180. ¿Pero por qué si entonces vos que Sturzenegger está laburando mejor que Prat Gay? Porque si vos tomás lo que pasó, digamos, en estas experiencias anteriores, que se multiplicó por 6 la tasa de inflación, 80% que Disculpame, hubiera saltado. entonces, si no hubiese sido por Sturzenegger, ¿podríamos haber caminado a una hiperinflación? Estábamos en una hiperinflación si no era por Sturzenegger. Estaríamos en niveles de inflación del 480%. Pará, discúlpame, Ismael. A ver, vamos a empezar a charlar mucho entre todos. Me gusta, entramos con economía. ¿Estás de acuerdo vos? A ver, ¿qué pensás? Bueno, no, yo creo que no. El Banco Central a junio le entregó un 80% más de dinero para cubrir el déficit fiscal al Tesoro Nacional, 80% más que en el mismo periodo del año 2015. En segundo lugar, tenemos una inflación del 47%, que me parece que es muy elevada. Y cuando uno mira, porque está relacionada la política monetaria con la política fiscal, hay una inconsistencia prácticamente casi total y completa. Por eso, él dijo, si le va bien a Sturzenegger, sería el mejor presidente del Banco Central.
Si estuviese convencido tendría que decir, no, va a ser el mejor presidente va a ¿Y causar. qué No tendría tiene que pasar estar- para que le vaya bien? Y que efectivamente tengamos no solamente una baja tasa de inflación, sino que tendríamos que tener un incremento muy importante de la moneda y un tipo de cambio totalmente estable y competitivo. Cosa que hoy, como están las cosas, el tipo de cambio no es competitivo. Ahora, muchachos, Gran parte de la o sea, industria. Hoy salieron datos Sí. del comercio exterior argentino. Junio fue un desempeño totalmente negativo, adverso. Cayeron las exportaciones. Lo que más cayó fue las exportaciones industriales. ¿Cuánto tendría que estar el dólar para que sea competitivo? No, yo no tengo digamos, un Los dato empresarios concreto. te dicen 18, 19. Por eso claro, pero digamos, tenemos efectivamente. Entonces, desde el punto de vista de la política cambiaria, el manejo de Federico Sturzenegger no ha sido el más apropiado. Yo, digamos, discúlpame, pero en varias cosas no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Ismael, ¿eh? O sea, en varias cosas no estoy de acuerdo. Espera, O sea, muchachos, yo les voy a decir una cosa, perdón, o sea, perdóname, Javier. ¿Saben por qué me parece interesante esta noche? Y los invito a que todos debatamos. Porque el otro día yo me empecé a analizar y me tiraron 3 posibilidades para analizarme. Uno me dijo hacé gestáltica, otro me dijo psicoanalizate y uno me mandó un psiquiatra. Entonces, la verdad, es como elegir una teoría como... Hacerle caso al psiquiatra, te da unas Pero- pepas y ya está. Entonces, yo les voy a contar lo que pasa cuando empezamos a hablar de esto. Yo durante muchos años entrevisté en los últimos tiempos a los que manejaban la economía en Argentina. Entonces, una noche vino Kicillof y me regaló, y vean la reacción de Milei, hacerle un primer plano a Milei, cuando yo muestre a la cámara 2. Kicillof vino y después me regaló este libro. Este libro me regaló, acá está, me lo puedo enfocar. Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de Keynes. Entonces, miren ese rostro. En los ¿hacía últimos- falta que lo mezclaras con mis libros? A Keynes. A esa basura de libro. Pero esto es un libro tradicional de las... Ese libro yo lo llamo la basura general. ¿Por qué? Ese libro, digamos, primero, si vos vas al prefacio de la edición en alemán, que lo tenés en esa versión... ¿Lo leíste, lo estudiaste este libro? Yo lo estudié 5 veces, ese libro. 5 veces. La gran mayoría de los economistas argentinos no lo leyeron una vez. Yo lo leí 5 veces. Es un panfleto dedicado a la corporación política. Keynes era parte de la corporación política. Keynes escribió un libro a beneplácito de políticos mesiánicos y corruptos. Pues, mira, te lo voy a dar con un ejemplo, digamos, de las cosas farabulosas que tiene ese libro, al margen de que ahí le canta una oda a Hitler, ¿sí? Porque le canta una oda a Hitler, ¿sí? Pero al margen de ese detalle, te lo voy a poner en un ejemplo fácil. Suponete que un político tiene que arreglar un tema económico y llama a 2 economistas. Entonces viene un economista libertario y viene un keynesiano. ¿Libertario qué le llama? Un monetarista, ponele. Sí, más Dale, liberal que un monetarista vendría a ser. Dale. Entonces, en ese contexto, le dice, bueno, les pide el diagnóstico, los 2 le dan un diagnóstico y todo. Ahora, cuando llega el momento de la solución, bueno, le dice, bueno, a ver, keynesiano, dígame qué me diría usted. Mire, usted es la continuidad del brazo de Dios. Usted tiene en sus manos con el gasto público el milagro de la multiplicación de los panes. Es más, malditos los productores de pizarrones que los hacen tan chicos que no nos permite reflejar el milagro que hace el keynesianismo con el gasto público. Eso le diría el keynesiano al político. Al político. ¿Qué le dice el libertario? El problema sos vos, tómatela. Entonces, ¿Y a quién crees que va a contratar el político? Al keynesiano. ¿Por qué te crees que tenemos tanta horda keynesiana adentro del gobierno? pero Es más, Prat Guy no es un keynesiano. Sí. Pratt Guy es un keynesiano, declarado keynesiano. De hecho, la idea de Pratt Guy es estimular la economía con el gasto público. Es más, y además es un perverso. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando vos le decís que tiene que bajar impuestos, te dice que no lo puede hacer por el déficit fiscal, pero no le molesta en lo más mínimo aumentar el gasto público. Es decir, tiene financiamiento, le gusta, para gastarla a él sí, para que la te gaste hago la una gente pregunta, no. ¿quién bajó las retenciones?
Está bien, pero... Pero a ver, ¿quién bajó las retenciones? sí, pero- ¿Vos la bajaste? No, pero a ver, digamos, ¿y vos te crees que es suficiente? A ver, vos No, recién no, decís el no, tema no, de la no competitividad cambiaria. yo no ¿sí? estoy- Argentina no tiene un problema cambiario. ¿Sabés que no tiene un problema cambiario Argentina? tiene? Argentina tiene un problema de presión fiscal. Claro, con mi positivo. ¿Qué es un problema de presión fiscal? ¿Los impuestos están muy altos? A ver, Positivo, claro. ¿Sí? ¿Sabes qué? El sector público, la corporación política, nos hizo esclavos tributarios de una corporación política parasitaria e inútil ¿Pero y chorra. para qué? ¿Pero para qué nos hicieron esclavos de eso? Para, digamos, mirar todas las riquezas del que cosecharon los kirchneristas. Bueno, 5 meses del año trabajamos para el Estado. No, De enero a mayo. No, te voy a contar. De enero a mayo en ese para cuento- Javi. ese A ver, Dani, a ver, Dani. Yo no soy Claro, economista, porque pasa lo siguiente, pero los desde el punto de impuestos vista no son... político, Ismael, desde el punto de vista político, de la crisis del 30, del crack del 29, se salió cuando Roosevelt empezó en Estados Unidos, empezó a aplicar políticas keynesianas. Ah, sí, decime de qué año es el libro. No, decime de qué año es el Bueno, libro. pero decime de toda- qué año es el libro. La crisis del 30 fue del 29 al 33. Mirá de qué año es el libro. ¿Le podés decir de qué año es? 1936. Cuando Keynes O sea, empezó... con lo cual no Pero se pará, salió a la vamos de gana uno, con vamos de esa uno, vamos de uno, basura. perdón, Javi, vamos de uno. Está bien, él tiene un... Pará, Dani. No se salió. Perdón, Javier. Y si querés te Pero hablo de lo que Fantino, aplicó ¿puedo para decir la algo? gran Vamos, depresión. para, Javier. Sí. Alguien puede estar en desacuerdo con el libro de Keynes, pero no lo puede calificar de basura. Ese libro es una basura. No, no Para, podés Javier, calificar, para, Javier, para, es una discutamos? falta... ¿Querés que No. lo discutamos? Te discuto Lo- capítulo por capítulo y te demuestro que es una basura. Es un montón de inconsistencias. ¿Vos sabías Pero que que Keynes tenga- pero solamente tomó un de solo curso consist- de economía? ¿Sabías eso? Pero pará, y que escribió Javier, eso basado Javier, en Marshall Javier. y está todo mal. Bueno, espera, tampoco vine acá Yo para no tengo discutir que defender No, a Keynes, ya pero sé. no, tampoco voy a empezar a calificar que es una basura. Ahora, es una falta de respeto a la propia discusión. El presidente Macri es keynesiano porque quiere crear 100.000 empleos públicos en septiembre y 200.000 en marzo del año que viene. No, peor, es desarrollista, que el desarrollismo tiene bases marxistas. ¿O cuáles crees que eran las bases de Rogelio Frigerio, digamos, el primero? Era un marxista. O sea, Rogelio Frigerio, el abuelo de Rogelio Frigerio Nieto, que es el ministro del Interior, era marxista. Pero no lo veo a Macri Es- marxista. no la es verdad. cierto. No lo veo a Macri. Era- Rogelio, no es Javi, no, Javi, Perdón, Javi, vamos a perdón, bajar, te voy a vamos a decir bajar, algo, vamos a era bajar. estalinista. Era estalinista. ¿Ves que Bueno, no está- mirá las fuentes que trae el desarrollismo. Digamos, la máquina de la decadencia mundial. Bueno, pero Macri o sea, no un es- fracaso no parece en lo que Macri económico, en lo sea social, eso. en lo político y en lo cultural. Muchachos, toda la línea- Yo creo que la Giro. Argentina tiene otra impresión del gobierno de Frondizi en el tema del desarrollo industrial, de la industria pesada en la Argentina. Sí, cuando Yo no lo sé de echó a teoría económica. Rogelio Frigerio. Yo no sé de teoría Vamos, económica. vamos, Pero entonces la pregunta es la vamos a- siguiente. vamos a ¿Martínez meternos de un Oz te poquito más. gusta? ¿Martínez de No. Oz? ¿Sabés qué me Martínez parece? de Oz. Podemos- Javi, Caballo, Ismael, Caballo. Te voy a explicar Ismael, algo. salimos, Javier, porque pero esa perdóname. chicana te la voy a explicar porque... Pero dame no, pero- medio segundo. pero es que Para ¿Qué no voy a que decir, necesito sepas chica? empezar con el Acabas de Rosario. decir que es una basura y me decís Te que voy a es una explicar algo chicana. para que sepas lo que es el liberalismo y no chicanés. ¿Sí? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con lo cual no tiene lugar en ningún sistema totalitario. Entonces, yo soy libertario, con lo cual a mí no me podés venir a correr ¿Y que quién algo fue, es liberal. y quién fue liberal para vos Digamos, acá? acá nadie fue liberal en Argentina. Nadie. O sea, nunca hubo liberales en serio. Esa es la realidad. Bueno, pero así no podemos discutir, porque como sos virgen, No, nadie te bueno, puede decir digamos. absolutamente nada. Bueno, digo, Martínez sí. de Oz, Caballo, No, Alzogaray. Alzogaray. Ismael, Javier, me ¿Me permite, perdonás una cosa, quiero empezar Dale? a hablar un poquito del país. Nos empezamos a bajar, estamos hablando del país, no discutimos. Esto es una discusión, sí, sí, Eddie, No, dale, digo, dale. bajemos un poquito al gabinete porque está bien Keynes, y está bien Marx, y está bien Stalin, y está bien todo. No, eso Y- están y- todos y- mal, lo y que Mar- también y es Adam Martín- Smith. Y Martínez Dios, y qué sé yo qué historia. Pero me parece que estamos en una coyuntura donde lo que tenemos es tensión adentro del equipo económico nacional. O sea, tenemos distintas miradas de cuál es el camino Una del la de país, de la Sturzenegger economía. y otra la de Pratgay. Sí, y varias que Ciudad juegan de y Pantalla. tallan, y tallan también Sí, en el otras medio. más. Tenés un ministro del Interior economista, tenés economistas de mucha trayectoria, que son el Banco Nación, el Banco Ciudad también tiene el suyo. Tenés 2 economistas con Marcos Peña. Totalmente. Energía. Entonces yo lo que digo, y apelando más a la información que a la opinión, porque se van a terminar peleando y la verdad que No, vale no la es la pena. idea, ahí estamos charlando. Sí, sí, dale, dale. No le va a interesar a nadie, digamos, que haya sangre en la mesa por Keynes y el anti-keynesismo. Sí. Keynesianismo. Yo lo que digo es, ¿qué está pasando en el equipo económico? ¿Quién es quién en el equipo económico? ¿Cuánto influyen esas diferencias en el equipo económico para que haya indefiniciones en un plan visualizable hacia adelante que pueda encarar, que pueda encabezar Macri? Macri está manejando estas divisiones
para de alguna manera hacer lo mismo que quiso hacer Kirchner, de ser él el que maneje la economía. No es así, se deja manejar por los cantos de cada uno. Me parece que eso es lo interesante para que Sí. todos sepamos y la gente sepa dónde estamos parados en el Y manejo acá de la política económica. le pregunto, y después volvemos a la economía de nuevo, me tomo lo que dice Eddie. ¿La economía debe manejar a la política para vos, Ismael, o la política a la economía? ¿O van de la mano? No, yo creo que van de la mano, Van van de la mano. Aquí lo que tenemos es, me parece, en primer lugar, un mal diagnóstico inicial de parte del gobierno. Ujú. El gobierno dijo, devalúo y no va a haber inflación porque ya los precios están alineados al valor del dólar blue, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, eso fue errado. En base a ese diagnóstico establecieron una meta de inflación del 20-25% que a los 60 días ya estaba pulverizada por la propia inflación. Partió de un diagnóstico equivocado del contexto internacional también. El gobierno se basaba en que el contexto internacional iba a ser favorable y que con la devaluación No, encima... pensaron que iba a venir plata. Y no Bueno, vino guita, ¿viste? por eso, no bueno, vino por eso. guita. Ahora porque es interesante saber, o por no preguntarnos por qué no ha venido plata. O a ver, Dani, no sé si vos tenés alguna teoría o alguna idea, ¿por qué no ha venido plata? O Eduardo, Eddie, o sea, aquí en la mesa, ¿no ha venido la Porque guita no del hay gobierno? confianza en la Argentina y ni siquiera los gobernantes, los que manejan la economía argentina, confían en la Argentina. Si Pero tienen la plata afuera y no la van a traer. O sea, una cosa son las Interesante capitales de golondrinas que vienen a especular con las LEVAC, con la diferencia, y otra cosa es una inversión que significa por lo menos 6 meses, un año, que venga, se instale la fábrica. Yo creo que son dos cosas distintas que no van a llegar del día para el otro y que están viendo, obviamente, están evaluando sus inversores cómo marcha la economía, si esto es un proyecto pasajero o es un proyecto sustentable, porque la economía pasa, los argentinos pasamos de la economía neoliberal de Menem a esta economía neo-keynesiana de los Kirchner, bueno, que podríamos usar otros calificativos, a otra economía que tiene obviamente... Pero lo que necesitaron todas para ser exitosas y prolongarse en el tiempo fue un factor que es económico, pero es pariente de la política y es pariente de la filosofía, que es confianza. Es creer. pero hay una Yo cosa que- creo. sí. Hay un sistema en el que creo. Y eso me llevó a reelecciones y me llevó a procesos políticos largos, donde lo que más funcionó fue, había resultados, pero tal vez más que los resultados funcionaba la creencia, o sea, la confianza. Lo que más está funcionando ahora para el gobierno, por lo menos por ahora, no digo que esto sea todavía una luna de miel, pero todavía hay mucha confianza. En todas las encuestas se muestra que hay mucha confianza en este gobierno. Yo lo que veo es que con el cepo, dijeron que sacaban el cepo, iban a llover dólares y apenas si hubo una garúa. Con los holdouts dijeron que también iban a llover dólares del exterior. Los Ni únicos una- dólares que llovieron fueron ni los de una- López por arriba de la ni- tabla. ni una gota. No, era una cosita. Ahora como es una Hubo cosa de la alguna, jueza, hubo Cristian, alguna inversión pequeña, pero chiquita, para las inversiones que se esperaban. El gobierno dijo que iban a bajar la inflación, subió la inflación. ¿Vamos a generar empleo? Hubo desempleo. No mucho. No, hubo pérdida de puestos de Sí. trabajo. Vamos a la pobreza cero, 4 millones de nuevos. Digo, hasta ahora, la verdad, desde lo económico, el gobierno no la pegó, no pegó una todavía, una. Yo me sumo y quiero, porque hay una foto, una de las fotos, vamos a repasar unas fotos del día, voy a arrancar con la de la jueza, en un minuto nada más. Ahora, el otro día, y vamos a tratar de mantener este tono, porque esto es lo interesante, lo escuchaba Milei, que dio una nota en una radio, y él decía que la inversión es un acto de fe. Si yo lo traigo a Bermúdez o lo traigo a Santoro, le digo, ven a invertir, ellos dos son empresarios franceses o rusos, y le digo, vengan a invertir... Él es ruso. Exacto. Vení a invertir a la Hay Argentina pruebas. 20 millones de dólares para una fábrica, una constructora, una fábrica de medicamentos. Yo tengo que hundir 20 millones de dólares de inversión acá y tengo que tener fe al país porque es de Confianza. shock ese acto. O sea, tengo que venir e invertirla toda junta, no tengo que venir a esperar. Entonces, Pero vos no, dabas- no es un concepto moral. ¿La Va a inversión? No, la inversión va a depender de dos cosas. En primer lugar, de que haya una ganancia, una tasa de ganancia. Sí. Porque por más fe que tengas, si no tiene tasa de ganancia, nadie te va a poner un dólar arriba de la mesa. Seguridad jurídica. Segundo lugar, tiene que tener un mercado. O sea, tiene que efectivamente saber de qué va a poder vender. Y uno de los problemas que quiero plantear, y que esto me parece importante, inclusive está el dato de hoy de caída de las exportaciones argentinas. Cayeron las exportaciones argentinas después de la ¿por devaluación. qué te preocupa ese dato, Ismael? A ver. Porque yo veo un escenario internacional muy adverso por todo lo que está pasando a nivel internacional
con epicentro en Europa. O sea, ¿vos crees que vamos a empezar a tener viento de frente un poco ahora? Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Tenemos aquí Brasil. Brasil está en una crisis política y económica impresionante y no sabe cómo va a salir de ella. Resultado, Brasil cae 4 puntos el PBI este año y los pronósticos que caiga lo mismo el año próximo. ¿Y eso nos tira para abajo también a nosotros? No aumenta el déficit comercial porque el dato que salió hoy es que le vendemos mucho menos a Brasil y Brasil nos vende un poco más a nosotros. Se amplió el déficit con Brasil. Entonces, todo, ¿qué le exporta la Argentina a Brasil? Exporta autos, autopartes, calzado, textiles. Todo eso se vino para abajo. Porque el mercado brasileño es un mercado que hoy es un mercado recesivo. Le agregás a Europa y le agregás China también, porque China a su vez incrementó todas las ventas a la Argentina. Y un dato, están aumentando las importaciones de bienes de consumo, durables y no durables. Es el dato del primer semestre. ¿Me permitís una cosa y cierro esta parte económica con vos, Javier? Y paso también a la ligazón de entre lo económico y lo judicial. ¿Por qué vos decís que es un acto de fe el invertir acá? ¿Y por qué? ¿Cuál es tu lectura rápida de por qué no ha llegado dólares? No, yo digo, lo que digo es que es un acto de shock, ¿sí? O sea, la inversión es, la sacás del bolsillo y la tenés que poner. O sea, es un acto de shock. O sea, lo que hace que vos inviertas es que crees valor, digamos, que puedas ganar plata. O sea, vos pongas $1 y sale más que $1. Argentina es una picadora de carne. Vos ponés $1 y sale cualquier cosa básicamente por la presión fiscal, que es agobiante. Tenemos presión fiscal nórdica, servicios africanos, políticos ricos, y esa es la lógica argentina. En el mundo, más o menos, ¿cómo estamos en ranking de pagar impuestos? Somos el país que más paga en el mundo, porque en realidad, digamos, de hecho hay un estudio de Orlando Ferreres que cuando tomás nación, provincia y municipio pagamos 53%, pero tenés que tener en cuenta que parte del PBI es un PBI que se genera en negro. Entonces, cuando vos, más o menos es 20%, son las estimaciones. Cuando haces 53 sobre 80, ¿sí? Pagamos de impuestos de cada 3 pesos que ganamos, pagamos 2. Es decir, Argentina creó un nuevo concepto que es el del esclavo tributario. Es decir, nosotros somos esclavos de la corporación política, ¿sí? Y por eso, digamos, vos no tenés el repunte de inversión, porque no se puede crear valor en una trituradora de carne que se la llevan todos los políticos. Pero las inversiones, O sea, cuando hay inversiones, se le da beneficios impositivos. bueno, ¿Sabías digamos, eso? no, digo, los beneficios. No, perdón, Sí. perdón, hay beneficios impositivos. Ahora, la provincia de Córdoba, Escaña, ¿sabés que hay? Subsidio al sueldo. Una parte del sueldo de Escaña lo paga la provincia de Córdoba. Mirá vos. Se le exime ingresos brutos, impuesto de sellos, en energía, Pero, Ismael, energía digamos, renovable. Ismael, Hoy en el boletín Ismael, oficial, devolución anticipada del IVA. ¿No es cierto lo que vos estás pero no señalando? es cierto, Toda- Ismael, lo que vos estás diciendo, digamos, no tiene Pero sentido. agarrá el boletín Es decir, oficial de hoy, el pero ¿sabés boletín lo que oficial pasa? de hoy. ¿Sabés lo que pasa? Que vos estás mirando solamente una parte, digamos, quizás mirar una partecita. Digamos, ahora, por ejemplo, si yo le reviento la cabeza al consumidor, ¿sí? Con impuestos, ¿sabes qué? No tengo demanda y se me cae el proyecto. Entonces, Dios, está mal lo que decís. O sea, la presión fiscal en Argentina es agobiante. Si no bajás la presión fiscal a la mitad, Argentina está condenado a ser un país africano. Perdón, me parece que los impuestos no van a los políticos, a la corporación política, va al Estado. Y Pero el vivimos Estado, digamos, vivimos en democracia y sin políticos no hay democracia. No, está bien, pero el A Estado, menos digamos, que- el Estado es operado por Pero si gente. querramos que no haya Pero- políticos, gente, a ver, que son no seres haya humanos. democracia, Perdón, Javier, sí. que no haya Estado. De alguna manera hay que No, Pero digamos, ¿sabés el qué? tema es Pero, ¿qué es lo que perdón, vos Javier, creés que perdón, puede a ver, hacer a ver, el Estado? Javier, Una acá- parte del acá- sueldo de McDonald's, Perdón, ¿sabías que una parte del sueldo de McDonald's lo paga el Ministerio de Trabajo? no. Bueno, digamos, es un desastre que Dale, haya Eddie. subsidio, deja que los precios se expresen. No hay nada más sagrado en la economía que los precios se expresen para asignar correctamente. Es decir, nosotros somos un conjunto de decadencia por cosas como las que afirmás vos, ¿sí? Que te gusta defender, digamos, los impuestos y, Pero ¿por y qué los haces subsidios ¿por qué haces y ese tipo de imputaciones cosas que haces. gratuitas? No hagas Muchachos, imputaciones es que gratuitas. no es la idea. Son las que vos Javier, haces, digamos, que de cosas que dije que yo no dije. Tranquilo, muchachos, porque no es la idea que discutamos este punto. Lo que yo Sí, planteo dale. es que en las cuentas públicas hay varios secretos y discusiones muy hipócritas que en la Argentina no se da. Eduardo dice, la plata de los impuestos no va a la corporación política, va al Estado. Al Estado. Yo lo que digo es que, o sea, el Estado factura y recauda de distintas maneras. La primaria son los impuestos. Coincido
hablando con empresarios, sobre todo pymes, sobre todo pequeños y medianos, que muchas veces la carga tributaria, la carga impositiva, te imposibilita el negocio, y eso la suma de las cargas sociales y la manera en que está estructurado todo, a veces es más fácil cerrar o que producir y proyectar. Pero yo digo, nosotros venimos discutiendo y viendo en la práctica los resultados del manejo de la obra pública en la Argentina históricamente, cosas que el Estado contrata y el privado es el que después retorna por haber tenido ese negocio. El Estado ahí paga de lo que recaudó, pero después retorna en negro y eso va a lo negro de la política. ¿Cuál es el porcentaje que va de la recaudación formal de la Argentina a la política? Porque lo que no está discutido es el financiamiento de la política. O sea, ¿cuál de todas las cajas que hay en el Estado? Y esto no tiene que ver con los Kirchner o no los Kirchner, tiene que ver con el sistema político argentino, donde nosotros lo que venimos haciendo es cambiar los gerentes, pero mantener el negocio. Entonces lo que hay que cambiar es la fórmula del negocio de la política. O sea, que deje de ser tanto negocio y sea servicio. No hay Estado que no se sostenga si no es con los impuestos. Obviamente. No hay Estado en el mundo. Obviamente, pero lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Lo que pasa que esos impuestos deben ir para 4 cosas fundamentales: la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Lo que dice lo que pasa Eduardo para eso. Eduardo y la asistencia social del que se cae del mapa. Lo que Milei, yo no soy un exégeta de Milei, pero lo que dice Javier es que vos estás pagando 50 y pico de impuestos y si querés cuidarte, no te devuelve el si vos Estado. tenés una fábrica, yo tengo un amigo que tiene una pyme y tiene que pagar seguridad privada en la puerta. Obviamente. Le pasa eso. Y pagás salud privada, y colegio y privado muchos de de los que tus nos están hijos, viendo pagan prepaga, salud privada, como decís vos, o sea, claro, tenés que pagar. Entonces vos estás tributando 53% y tenés servicios, como dice Javier, africanos. Pero también con todo el dolor del mundo. Yo entiendo el funcionamiento de la política y esa línea no está. Pero los impuestos también son regresivos. Espérate, pero Son y esa impuestos al línea, consumo. la del financiamiento del sistema político, no está en ningún balance. Y eso es producto de lo hipócrita que es la discusión de ese tema. Vos hablás Porque del si nosotros- financiamiento político de a los efectos de las Electorales. elecciones. No son de las elecciones. Yo creo Electorales. que él apunta a otra cosa. Porque obviamente en la política están los corruptos y los políticos que realmente se dedican a lo suyo, que están en eso. El tema es cómo Los dos pagás. usan la plata del Estado. Por eso, pero el tema es cómo financiar a los nuestros partidos. impuestos, Perdón. la que sale de Yo te nosotros escuché, laburando. Javier, yo te escuché a vos. ¿Cómo financiar los partidos políticos? Porque en una democracia de más de 40 millones de habitantes, sin partido político esto no funciona. No puede haber asambleas populares o vecinales, o no puede no existir el Estado en esos regímenes anárquicos que se pensaban a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, el tema es cómo es sin plata negra, cómo financiar los partidos políticos, cómo preparás dirigentes, creo que vos estás apuntando eso, y cómo, por ejemplo, yo en Alemania, cuando los ministros dejan de ser ministros, pasan a las fundaciones Friedrich Ebert, la Newman, hay toda una forma para contener al político profesional y que sacarlo de la tentación de cobrar soborno. ¿Puedo mostrarles esta foto, la de la jueza? Porque a la tarde esta jueza, que es Elena Liberatori, algunos lo ponen con H, otros sin H, a Elena, esta jueza frenó el aumento a los subtes. O sea, a partir de mañana va a haber una nueva tarifa y Liberatori frenó el aumento. Y le pregunto, creo que es contencioso administrativo, le pregunto a Cristian, al doctor Poletti, ¿hasta dónde la justicia juega también políticamente? Y también ahora te voy a pasar por el tema de Cristina, parece que es cerrable la causa de la denuncia de Nisman, pero contame, ¿la justicia juega políticamente o ella lo hace como jueza? ¿Qué interpretas de esto de la doctora? No tengo duda que la justicia es un componente indispensable para la política de hoy. Sí. No tengo ninguna duda, leyendo hace poco una nota de Novarecio en Infobae, decía que hay una ONG que se dedica a medir los años que llevan las causas de corrupción en Argentina y el promedio es de 14 años. Si vemos que las causas tardan 14 años para llegar a una resolución, que esa resolución seguramente responde a los estándares de las resoluciones penales actuales, es decir, un 3% de sentencias condenatorias en un universo de un 100% de denuncias. Es decir, de cada 100 denuncias, 3 llegan a sentencias condenatorias. Y en las causas de corrupción tardan 14 años.
O sea, es una locura, una enormidad. No hay justicia para esas causas. Ayúdame a interpretar con toda la mesa por qué Cristina se puso nerviosa hoy, o por lo menos que lo quería entender, y empezó a tuitear con la posible apertura de la causa de la investigación de Nisman. Bueno, la posible apertura de la causa de Nisman es algo bastante concreto, diría yo. Recordemos cómo se cerró la denuncia de Nisman, ¿no? Se cerró, entre comillas, con un archivo no apelado por el fiscal por el fiscal Sí. de Luca, por Sí. Javier de Luca, que Sí. se le atribuye pertenecer al colectivo Justicia Es Legítima. miembro, es miembro. Recordemos Bueno, cuál es la colectivo. denuncia de Nisman. Es para encubrir Cristina, Timerman, Delía, Esteche y otros, encubrir la AMIA. Sí, sí. El atentado del AMIA, por ayudar encubrimiento. a que Y traición la a la causa patria, AMIA eso no es. llegue a buen puerto, no Claro. llegue una sentencia condenatoria para las personas que tienen una circular roja y aquellos que no lo tienen también. Pero ¿en Donde qué la circular podría- en qué- roja ayúdame, por un Dani, fiscal muerto, ¿en qué ¿no? la Donde podría- había miles de horas de escuchas. Pero ¿en qué la podría afectar a Cristina si se reabre esto? Si se abre la Ella causa va a ser Nisman? el eje de la investigación porque ella está denunciada Sí, por supuesto. por encubrimiento de los 5 iraníes Exactamente. que están acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA de 1994, ¿no? Entonces ella ha tenido una obsesión por esa causa. El año pasado había dos cosas en las cuales presionó. Primero, cuando el fiscal Gerardo Policita, tras la muerte de Nisman, él pide que se investigue y solicita 50 medidas al juez Rafecas. Sorpresivamente, Rafecas en 15 días archiva la denuncia por encubrimiento de Nisman, va a la sala primera que integran Freigler y Ballestero, también confirma el archivo. El fiscal de Cámara, Germán Moldes, quiere ir con un recurso de casación al otro nivel, al tercer nivel de la justicia, y ahí se produjo Tal esto cual, que hablaba recién. tal cual. La sala 1 empieza a retrasarse hasta permitir que estuviera en el turno el fiscal Javier de Luca. Cuando llega el recurso de casación del fiscal Germán López, estaba de Luca, y de Luca, él, que es un buen fiscal, pero con una opinión realmente polémica, desestima la denuncia. La denuncia, y esto queda completamente archivado. El lunes, la DAIA, que es la entidad política de la colectividad judía, va a pedir ser parte querellante en esa causa archivada. Para pedir la reapertura. Y ahí la que está imputada es Cristina Kirchner. ¿Y por qué tiene miedo Cristina Kirchner? Porque lo de hoy denota mucha preocupación, porque en esa causa la Cámara de Casación Penal ya declaró inconstitucional el pacto con Irán. Y el juez Juan Carlos Geminiani, uno de los cuales Cristina quiso sacar de esa resolución, consideró que el pacto con Irán, por ceder la jurisdicción de la justicia argentina, era equiparable al delito de traición a la patria. O sea, Claro, Es eso un es ámbito complejo, propicio para complejo, pero complicarle- podría... Complejísimo el tema porque, o sea, desde un primer momento mi posición, escribí sobre eso y qué sé yo, fue qué lástima que, aunque fuera considerada incluso por juristas muy importantes, medio floja de papeles la causa por el tema del memorándum, qué lástima que se la haya cerrado tan rápido y no se la haya investigado a fondo, porque tal vez te podías encontrar con otra cosa que no estuviera tan floja de papeles, o que por lo menos al cerrarse como se debería cerrar un proceso judicial no quedara ninguna cual. duda Sí, aparte de que los- nadie había... Pero perdóname, sí. perdóname esto, porque me voy a atar aparte de una cosa que decías vos recién. Yo le digo, qué lástima que no se haya hecho antes, y la verdad que, por otro lado, me llama la atención que se reabra ahora. Porque yo digo, si nosotros tenemos un promedio de tratamiento de las causas penales en la justicia, sobre todo federal, que lleva 14 años en tramitarse esos expedientes, eso quiere decir que la justicia es lenta por mandato político. Si la justicia es lenta por mandato o necesidad política, tiendo a creer que también es rápida cuando es rápida por mandato político y por necesidad política. Entonces yo creo, ¿dónde está el equilibrio Claro. en esas dos cuestiones? Porque acá lo que necesitamos es como en el Es tema de la justicia economía. necesitamos acá. No, confianza en que el sistema está El funcionando presidente de le una dijo- manera más o menos El presidente irreprochable, le dijo a Ale que no se independiente. metía en esto. Que él no Sí, hacía absolutamente señor nada Pereira, para que Camilo, vaya por eso preso se o no. siente Creo liberado, que pueden ¿no? pasar las dos cosas a la Se vez. sienten Creo que liberados de puede presión, tener que haber ahora, por eso investigación avanzan. judicial y creo que puede utilizarse la investigación judicial políticamente para A perseguir. mí me parece alguien. Creo las fantástico dos que cosas se pueden reabra pasar la causa. en el mismo Sí, momento. muchachos, La quiero- mayoría de las causas que entran a Comodoro Pi, vos lo sabés, Eddie, se abren por una fotocopia de un artículo. Periodístico. Para investigar, de un artículo periodístico. Sí, por eso Era- no coincido con los que dicen que la denuncia de Alberto Nisman no tenía consistencia jurídica. Había miles Una de denuncia horas, es una hipótesis de trabajo. miles a partir de de, horas, ahí se empieza a trabajar y miles- a partir de ahí se hacen un montón de cosas que van a hacer que esa denuncia se transforme primero en una imputación,
Después en una No, tomo algo más incluso serio. conclusiones como la de Moreno Campo, que ha sido un... Dijo Moreno Campo, dijo Iese ayer que si no se presenta a la justicia Eve de Bonafini, podrían detenerla. ¿Eso es así técnicamente? Sí, por supuesto, por supuesto. Y lo dijo con el criterio que impera hoy en los tribunales. Los tribunales hoy manejan exclusivamente para la detención de una persona en forma preventiva algo que se conoce como riesgo procesal. Ya lo hemos hablado tantas veces que la gente lo conoce. El riesgo procesal es algo que significa que yo te detengo preventivamente antes de una sentencia condenatoria, que ahí te detengo definitivamente si el delito lo habilita, exclusivamente por dos razones. Si tu actividad extracárcel o en libertad va a atentar contra la prueba de esa investigación, y ojo que atenta contra la prueba aquel que está más ligado a la prueba. Sí, el responsable sabe dónde escondió el fusil, dónde enterró al muerto, ¿sí? Es muy fácil para el responsable hacerlo. Si atenta o si cuando te llame no vas a estar para venir y poner la cara frente al juez. Las dos circunstancias únicas que constituyen el riesgo procesal. Si no se presenta cuando la llamen, por supuesto que la pueden Puede detener. quedar detenida. Y perdóname que te diga Sí. dos cositas muy breves. Lo único que avanzó en causas judiciales que tuvieron más o menos un hilo de avance redondo fue el tema del encubrimiento en el caso AMIA. O sea, nosotros tenemos procesados y señalados y acusados a expresidentes, ex jefe de la CIDE, ex dirigentes de la comunidad judía, de 2 o 3 gestiones de gobierno. O sea, la causa más voluminosa por el tema AMIA terminó siendo la causa por el supuesto encubrimiento del tema AMIA. Eso es política pura en la Argentina. Por otro lado, empezaste con la jueza liberatoria y se está dando una cosa en el país hoy, y esto es ahora, los jueces están gobernando. Los jueces están tirando para atrás medida de gobierno. Tarifazo, la justicia dice no al tarifazo, el jefe de gabinete dice no paguen hasta que la justicia no falle en firme. 2, la jueza liberatori, tarifazo en el subte, la jueza va para atrás y alguien va a salir a decir, o sea, los subtes no aumentan. Entonces los jueces que han sido obligados a legislar en algunos momentos también se ven forzados a gobernar. Le pregunto una cosa a Ismael Bermúdez, después sigo con vos. Voy a ligar esto que los jueces están gobernando en este momento en Argentina con el cuarto poder que vendríamos a hacer nosotros y la prensa, y con la reunión de mañana al mediodía entre Macri recibiendo a Tinelli. A ver qué mirada Por eso tienen al fuiste a ver si respecto. vas al psicólogo, que está... Escúchame, Ismael, te pregunto. Mindfulness. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece con que el ANSES use la base de datos o le entregue la base de datos al gobierno? Hoy se discutió mucho. Otra de las fotos del día es la de Basavilbaso, que la podemos mostrar así, es el capo del ANSES. ¿Qué te parece a vos? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que es una... Si no, a ver, ¿cuál es tu mirada? Mira, me parece en primer lugar que la Secretaría de Comunicación Pública no tiene por qué manejar los datos de todos los argentinos. La base de datos del ANSES es vastísima. Debe tener más de 30 millones de datos de todos nosotros. Con quién yo estoy casado, mi mail, mi número de teléfono, mi número de celular, quiénes Está bien son que mis se lo... hijos. Este es el... Aparte de un tema es quien constitucional. maneja en Aparte, este momento ¿para qué quiere la Secretaría de Comunicación Pública los datos Para de- informarte mejor, más personalizadamente. ¿Vos crees en Para eso? hacer política. No, la verdad que No, no. bueno, es un tema, el de los datos es un Pero esa es tema la excusa. Está bien, pero constitucional. Es un tema que no tiene es el protección argumento, es la excusa, constitucional. dijiste La coartada, vos. Ahora voy, Es la Cristian. coartada. Ahora, entonces me parece que no corresponde. Me muestra una sube, Santoro, ¿qué pasa? ¿Funciona la SUBE acá? ¿Pagamos la SUBE? Todos los datos están en cualquier persona que tiene la SUBE. Tiene El gobierno sabe, ya lo tiene estos datos el gobierno desde que Randazzo implementó la SUBE. Incluso sabe a dónde viajamos, con qué hora ¿Y a qué demás. hora? Y claro, ¿Y a qué entonces, hora? entonces el problema es quién controla a que tiene esos datos. Creo Pero que te hago eso una es. pregunta. Entonces, ¿por qué firman un convenio ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública? Se publica en el boletín oficial y se dice exactamente Porque para yo qué te lo digo, hacen. yo te digo los argumentos de lo que dice el gobierno, porque ellos quieren dirigir la publicidad, por ejemplo, del dengue o de las jubilaciones, directamente a la población afectada, en vez de hacer mensajes masivos, decir, bueno, a ver, la población del Y ya Gran lo Buenos tiene acá, Aires- ya lo ¿Y qué tiene acá. dice, Si perdón, ya lo ¿qué tiene dice acá. la... ¿Qué dice Pero para eso hay que saber geografía, Perdón, no ¿qué tener dice los la datos del ley? ANSES. ¿Qué dice la No, ley? bueno, ¿Qué la pensamos Constitución- sobre la la Constitución- está el A email, ver, hay muchos déjame datos. escuchar a La Cristian Constitución es Apoletti. muy clara. Todos la toman como un libro estático que está ahí tranquilo, que no se mueve, pero tiene 3 grandes herramientas. Para los penalistas es magnífica. La primera de las herramientas la vimos todos en el corralito, que fue el amparo. Cualquier derecho que me afecta en la Constitución tiene una herramienta que es el amparo. Se legisló, les dio amparo, los jueces le devolvieron la plata a la gente. La segunda de las herramientas que usamos mucho los penalistas
es el habeas corpus. Falta alguien, ¿dónde está? No lo tiene ningún juez conocido, en una causa conocido, presentamos un habeas corpus. La tercera de las herramientas, que vino de la mano de la reforma constitucional, es la ley de habeas data. Es decir, la propia Constitución nos da la posibilidad de saber qué saben de nosotros, y más aún, ¿para qué lo usan? ¿Vos estás de acuerdo que los usen? Bueno, a mí me fastidia salir de mi casa en Villa del Parque y llegar a mi estudio en Córdoba y Callao y que me filmen durante todo el camino. Me fastidia eso. Yo creo que los Pero esa estados es modernos seguridad. tienden... Yo no creo en ese tipo de seguridad. Yo creo que eso es seguridad post. Es decir, me sirve para investigar el delito, no me sirve para atacar el delito, por lo menos no con la Pero configuración vos que las no cámaras haces actuales nada tienen. cuando salís de tu casa y llegás a tu trabajo, si te llega a pasar algo, vos porque no vas a asaltar a nadie, pero si te llega a pasar algo, esas cámaras de seguridad que te estuvieron siguiendo van a dar con el delincuente. Ok, ¿Cuál es por el eso es para la problema? investigación, es decir, es post-delito, Y no bueno, ante-delito. y bueno, es Pero la preventivo. configuración actual es muy posible que se pudiera hacer algo para hacerla pro combate del delito. Es decir, algunos implementos tecnológicos pequeñitos que se utilicen en ese domo que está ahí estático y esperando que algún juez dentro de 30 días o menos, porque a los 30 días lo borran, pida algún dato para investigar ese delito, sirva para prevenir ese delito. Te cierro esta parte de la Yo justicia. podría dar datos Sí. nada más sobre esto. Dale. O sea, la CIA compró hace 2 años en América Latina todos los datos de... Lo compró ilegalmente, ¿no? Facebook, Yahoo, Twitter, te preguntan siempre si hacen una pregunta. Hay un gran hermano que ya existe. Sí, sí, el tema es que hay coincido. que controlarlo con los parlamentarios, porque es una realidad que existe, que duele, obviamente, porque tiene que ver con las libertades La pérdida de la individuales. privacidad. Bueno, pero ahí hay Digo, dos, claro, hay dos porque me parece ámbitos. el punto ¿eh? central, acabas de dar el golpe sobre el clavo. Es un incesante avance Sí. del monstruo Estado sobre las libertades de los individuos. Siempre quiere más el Estado, por supuesto. Entonces, digo, y les voy a dar algunos ejemplos. Viniendo de la economía. En algún momento, digamos, por ejemplo, el Banco Central, cuando estaba Pratt Gay como presidente del Banco Central, lanza el sistema de Inflation Targeting y hace hacia los relevamientos estadísticos. Entonces, no, esto va a ser bien cuidado, va a ser bien tratado, en las encuestas no va a salir ningún dato. ¿Qué creen que pasó? Digamos, se terminó usando ese dato para escrachar a los economistas que opinaban distinto. Es decir, la propia presidente, la expresidente, usaba la cadena nacional para escrachar gente. Es decir, usaba información, ¿sí?, que tomaba el Estado. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que entender es que no podemos estar soñando con ese amo bueno. Es decir, el Estado, ¿sí?, es una farsa. El Estado es manejado por gente. Es decir, quizás te toque en algún caso. Como el Estado es una farsa. Claro. Para, no puedo, perdón, Javier, yo no puedo permitir, no vos, digo, si no hay presencia del Estado, debe haber una presencia del Estado ayudando, incentivando. Lo que porque pasa si es no que tiene dos una- caras el Estado. El Estado puede servir para equilibrar inequidades, para equilibrar diferencias, para asistir al más débil, para fomentar desarrollo de determinadas áreas de la economía y frenos de O otras. sea, vos decís que y cuando lo que Cristina, sea. cuando Y Cristina en la también- cadena y nacional también- dice el abuelo Amarrete, sabía que pero había es un que abuelo ta- que había comprado pero es dólares. que también el Estado es un mecanismo No, de se lo control habían de la informado. población y se te mete en tu vida Se lo habían informado. a través de saber de Le saber habían de vos. informado desde la FIP, vaya a saber de dónde. Mire, este señor, el abuelito, qué sé yo, compró. Esa es información que manejaba la FIP, se la han dado muchas veces a Cristina. Ahora, lo que yo digo es... Pero volviendo al tema anterior, Sí. ¿para qué quiere la Secretaría de Comunicación Pública? Porque si es por el tema del dengue, sería, supongamos, el Ministerio de Salud. Entiendo que quiere... Pero ¿para qué quiere una Secretaría de Comunicación Pública? Para hacer tener los política. datos? Para Y hacer bueno, política. entonces, para este mandar es el- mensaje político. Y bueno, entonces... Cosa que no corresponde. Bueno, Cosa que no corresponde este de es el ninguna tema, manera. nada Ahora, más. ahora te digo una cosa. ¿Para qué tanto eso? Si hoy pones Google en la computadora, pones el quit de una persona, te saltan todos los datos. Bueno, pero por algo lo hicieron. Y por algo tomaron el recaudo legal de hacer un convenio, publicarlo en el boletín oficial. Pero además el ANSES es el Estado. Y depende de presidencia. ¿Para qué el convenio? No entiendo. Muchachos, mañana, ¿Para qué? mañana... Para darle un mañana- viso de Mañana legalidad. al mediodía, Para cambio de darle un tema, viso. perdón, cambio de tema. Mañana al mediodía parece que Tinelli se reúne con Macri en 12:30. 12:30. Se reúnen en Olivos, en Casa Rosada, no sé dónde. Todas A las ver, cámaras de televisión va a estar ahí. ¿cuál es la Todas. lectura de esta reunión entre Tinelli y Macri? ¿Quién abre el juego acá? Eduardo, a ver, ¿qué les Adelante. parece? A ver, Eddie. Yo tengo algunos datos. Es un armisticio. Bueno, a ver, yo por donde empiezo me parece que
desnuda o describe cómo funciona la política en la Argentina. O sea, cuál es el nivel de teatralidad y el nivel de representación simbólica y de exhibición pública que tiene, de exhibicionismo público que tiene el manejo de la política en la Argentina. O sea, algunos análisis dicen se van a encontrar los dos hombres más importantes de la Argentina. Una exageración, pero uno que es famoso por el rating y el poder de fuego de la televisión, y el otro que es el presidente de la nación. Después, bueno, los temas que están atrás ya lo sabemos y llaman la atención también. O sea, llama la atención que a cualquier presidente, Macri incluido, le preocupe cómo se lo caricaturiza en un programa de televisión. Incluso pensar que desde una caricatura se puede estar extorsionando o apretando. O sea, utilizamos el término apriete, casi apriete, saco el chumbo y de aprieto, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Usamos una caricatura como forma de aprieto. O sea, para vos habría otras cuestiones que atender antes que recibir a Tinelli. Seguramente, pero yo trato de entender primero por qué se lo atiende a Tinelli, porque si no, no entendemos nada, si no siempre estamos en un blanco y negro, decir está bien, está mal que lo atienda a Tinelli. Yo trato de entender por qué y después saco la conclusión si hay otras prioridades. Después me parece que hay un tema que es el negocio del fútbol, donde nosotros lo hablábamos un poco anoche también, donde está clarísima cuál es la injerencia que quiere tener Tinelli y que con influencia del gobierno y del propio presidente se le ha retaseado en todo este tiempo. Y tenemos un presidente que, no sé, como fue presidente de Boca, pasa a ser absolutamente natural que esté incidiendo directamente en cómo va a funcionar el fútbol en la Argentina. Yo digo, yo soy partidario de medir las cosas con la misma vara. Cuando el gobierno anterior, de otra manera, incidía en cómo funcionaba el fútbol, era propagandista, fascista y todas esas cosas. Cuando este presidente quiere incidir en el fútbol, es solo un expresidente de Boca. Yo creo que ni tanto ni tampoco. Creo que tenemos que ver por qué nos interesa tanto la caricatura, por qué nos interesa tanto el negocio del fútbol y por qué tenemos socios en los dos lados. Edu. Punto número 1. Esta reunión de mañana, a las 12:30, no es una reunión que se haya acordado en el día de ayer. Fue acordada la semana pasada. Lo que pasa que en el medio de la primera, digamos, de la primera caricaturización, o sátira, como lo llamó el presidente, en el medio de eso, entre esa sátira, acuérdense que la semana pasada Marcos Peña dice, no, yo lo llamé a Tinelli. Y Tinelli dice, no, Marcos Peña me llamó. En esa llamada arreglaron la reunión de mañana. Lo que pasa es que el escándalo fue ascendiendo y fue muy complicado el domingo. La nota de Morales Solá. ¿Podemos apagar eso que me está volviendo loco? Por favor, dale. Sí. Me está volviendo loco. Te está saboteando, te está No, me está saboteando. volviendo Hay loco. un balde ahí con agua, tirarlo No puedo adentro. pensar. Digo, la nota de Joaquín Morales Solá del domingo, donde el presidente dice, Marcelo Tinelli, no sé por qué se preocupa tanto Marcelo Tinelli, porque tiene 3 millones de televidentes, en realidad se preocupa por 30.000 tuiteros. Con lo cual el presidente de la República, a mi entender, estaba avalando eso. Yo creo que el presidente no se tiene que hacer cargo de esos 30.000, se estaba haciendo cargo. Eso hizo explotar a Tinelli. El presidente, hasta donde yo sé, no le molestaba la imitación. Sí le molestó después cuando se bajó Freddy Villarreal Quedó en calzoncillos en amarillos. calzoncillos amarillos. Tengo entendido que Tinelli le dijo a Villarreal, no, para un poquito, ahí se te fue la mano. Eso es lo que me comentaron desde Ideas del Sur. Desde el presidente a mí me parece una vergüenza. Sinceramente, creo que el presidente tiene cosas mucho más importantes en el país. Tarifazo, cuestión económica, inflación, falta de trabajo. Cosas más importantes que atender a Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli será para vos el más importante de la República Argentina, de los medios de comunicación. No para mí. Ponele. Trato de analizar, o sea, alguna importancia le está dando el hombre. Ponele. Me parece una vergüenza que el presidente le dé esa importancia a Marcelo Tinelli cuando tiene cosas mucho más importantes hoy. Lo que pasa Para es Se que la dio el resolver. gobierno anterior también. Se Y la el dio- anterior también. Ahora, un presidente que no le importaba cuando Tinelli gastaba a Cristina. No le gustaba. No decía absolutamente nada. Va, por ahí le gustaba. es lógico. Seguramente. Y fue a su programa, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que el sketch se da en un momento político
que está vinculado eso de bajarse los pantalones, calzoncillos y todo lo demás con el tema del tarifazo. Evidentemente Duele el tema del tarifazo, claro, le llega. estaba ridiculizando al presidente en significado de bajarse relación los al pantalones. tema justamente del incremento El más de la tarifa, sensible. el más sensible y todo lo demás. Entonces, el momento político no es en general, no es que, digamos, era una caricatura de Mauricio Macri en general, sino un momento político muy especial donde se había producido ya el cacerolazo Sí, parcial hace que unos días, sí, hubo por contra el las tarifas y en general el grueso de la población estaba en contra de los niveles de aumento tarifario. Entonces creo que ese momento político es el que sensibilizó tanto al gobierno y por eso esa reacción Te contra sumo Tinelli. una preocupación que tiene que ver también con cosas que se dan por hechas que están sucediendo en este momento, que es mayor libertad de prensa. Se juntan el presidente con Tinelli mañana a 2:30 en un lugar oficial que es la residencia presidencial Parece de una Olivos. cumbre, una cumbre. Preguntas, ¿hay agenda? O sea, ¿de qué van a hablar? ¿Pero qué agenda? No, lo pero plantea parate. como una No, cumbre. pero parate. O sea, la cumbre Tinelli-Macri se va a dar a las 12:30 del mediodía en la quinta presidencial de Olivos, lo que da para suponer que almorzarán o algo así. Pero Tinelli no es un presidente Pregunto que tiene yo que tener una oficialmente, agenda pregunté oficial. hoy a la tarde oficialmente. Bueno, ¿se va a hacer la cumbre? Bárbaro. ¿Hay agenda? ¿De qué van a hablar? Porque es el presidente de la Nación. Contame cuál va a ser el temario de la reunión. Y tratar de llegar a Es un reservada. acuerdo. Tratar de llegar a un acuerdo. Entonces yo digo, se reúne con Tinelli con agenda reservada. Estamos hablando de cualquier cosa. Yo Tinelli quisiera le agregar- hablará de los trolls, Claro, seguramente. yo quisiera, seguramente. es un tema. Primero, condenamos todos los scratches en las redes sociales. Segundo, si existen realmente trolls pagados con dinero público, como sí existían durante el gobierno de Cristina Kirchner, que desde los ministerios, cuando nosotros sacábamos un Twitter, nos bombardeaban con insultos y todo lo demás. El gobierno dice que no. Eso es gravísimo. El porque- gobierno dice, nosotros no lo bancamos. Esos son tipos ultramacristas, así como había ultra-kirchneristas Que lo hacen eran solos por la asquerosos, patria. los ultramacristas son asquerosos lo mismo. ¿Y qué Eso es lo que dice el gobierno. Eso es falso. Eso es lo que dice el gobierno. ¿Qué es lo que hizo El Tinelli? mecanismo lo inventó el kirchnerismo qué en es la lo- Argentina, no en el Obvio. mundo. En la ¿Qué es lo que Argentina, hizo y Tinelli? lo perfeccionó el macrismo. ¿Qué es lo que hizo Y Tinelli? hay presupuesto para eso. No llamó a una presupuesto consultora. público? Es No grave lo que llamó. está diciendo A ver, ahí. Eduardo, a ver, área de Escuchá, comunicación. Sí, ya lo sé. Ah, el ¿Hay área de presupuestos en el área de comunicación? Sí, para el manejo de Lo la, que de te la dice- política en redes sociales. No, de pero la una comunicación en cosa redes es sociales. tener un manager que organice y otra cosa es tener un funcionario público que en vez de trabajar se dedique a insultar a la oposición. ¿No? Son dos. ¿Y qué decías vos, Edu? No, No sé, digo- no sé, digo- tu información a dónde llega. A eso. A que eso sucede en la República. Bueno, pero los Argentina. trolls, Pero, aparte del perdón, uso en la los casa de bots, gobierno- necesita Perdón, persona perdón, física. perdón, No, perdón, en la- perdón. no en la Casa de Gobierno, no hace falta Perdón, que sea en la muchachos, Casa de está Gobierno. Eddie tirando una Hoy información vos que está podés tirando. trabajar, a ver, hoy vos podés ser un militante, un ciberactivista desde tu casa, no hace Pero falta eso- que vayas a la y Casa co- de y Gobierno. cobran plata Y aparte estés para hacer coordinando, pero eso. seguramente. ¿De La qué? ¿De, militancia la cobra secre- plata. de Marcos Peña? No sé. Del de dónde jefe. hay estructuras organizadas del macrismo en redes sociales haciendo la misma militancia, pero del otro lado. Ahora, y que yo, hacía el le, kirchnerismo. y yo le subo la apuesta y le digo que mañana empiezan a hablar. ¿Por qué no? A ver, ¿en la cabeza de Tinelli está la de meterse en política o no? Él no lo dijo públicamente, pero en la intimidad, él ya varias veces había dicho, ya hace un tiempo, que quería ser presidente de la República. No puede Lo haber hicieron medir incluso. Lo hicieron medir. popularidad, intención de La voto. idea, la fantasía ¿Y le daba bien? de Marcelo era llegar a la AFA, y Conocimiento de la público, AFA todo. llegar a la presidencia de la República. Bueno, espero que no Hoy el nivel de conocimiento público es el guarismo principal para decir me lanzo a candidato, no me lanzo a candidato. Si no te conoce nadie. Paso a hablar, espero que no discutamos por esto, tema de blanqueo. A ver qué posturas tienen cada uno con respecto al noticiero. Baf, ¿qué estás viendo? Porque aún no se han publicado la letra chica del blanqueo. No, Pero ya aparentemente- sabemos en Comodoro Pi, ¿eh? ¿Cómo? Y en inmigrantes, en todos los juzgados penales y penal económico del país, ¿Qué? ya es una cuña esa ley. Y ya están todos los imputados en alguna causa penal tributaria llamando a los estudios especializados, Claro. diciendo Ese- qué hago, cómo seguimos adelante, qué me aconseja, doctor. Ya voy. Está Ese, generalizado. Déjame un segundito, ese a es ver. un tema muy Está importante. generalizado porque Sí, es una sí, ley sí. netamente recaudatoria como la ley penal tributaria. Perdóname, ¿quién podría entrar? Dame un hecho luctuoso, un hecho grave de un tipo que podría tener una causa, no me des nombre, pero inventame un X, dame un ejemplo de quién podría entrar a un penal tributario. Cualquier empresa que tenga 5 millones de mangos por ejercicio de deuda en cualquiera de los impuestos nacionales
estás ante una evasión agravada, una pena muy grave de 4 años de mínimo. Pero eso son dos cosas diferentes. Una cosa es una moratoria AFIP y otra cosa es blanquear guita negra. Son dos cosas diferentes. Por supuesto, pero la ley de blanqueo de capitales, la que estamos conociendo ahora, modelo 2016, pues ya hubo otras bastante similares, ¿sí? Sí. No me meto en los temas económicos, pero en lo que respecta a las causas penales hubo muchas cuñas de estas en lo que va de los años, que permiten a la persona imputada, no estoy hablando de la persona ya con una causa penal más arraigada, cerca del juicio oral, procesada, con procesamiento firme. Vos estás Pero la persona imputado, imputada, te limpiás. pero por supuesto, me meto en una moratoria y le digo al juez, señor, espéreme. ¿Y qué dicen los jueces de están a favor? Y los jueces, con tal de vaciar sus secretarías penales de todos los juzgados federales del país, que están atiborradas de causas penal tributarias, no solo los jueces Pero no penales tenés que económicos acá. estar procesado. Por ejemplo, un tipo con un kilómetro... Ahora que se reabrió Skanska, ¿no podría haber alguien que se limpie por una factura trucha, por ejemplo, con esto? Bueno, pero hay diferentes aspectos de la ley que incluso los especialistas todavía no sabemos cómo se va a implementar porque la AFIP no ha dicho nada oficial. Todavía no respecto de salió el eso. decreto ¿Sí? reglamentario. Ahora, Entonces, Florencia, todavía por no ejemplo, salió el decreto reglamentario. Florencia, por ejemplo, podría blanquear los 5 o 6 palos verdes. No, pero eso dice que lo tiene blanqueado. ya, Bueno, se que lo supone- tiene No, declarado. Quiero Una preguntarte cosa a es vos qué declarado, pensás, no blanqueado. blanqueado. No, por eso lo tiene Pero declarado, no entonces exceptuado no lo tiene que los blanquear. casos de narcotráfico y corrupción no están afuera. Lo que No, se bueno, permitiera la evasión impositiva. Por supuesto, Si yo- claro. por lo que yo leí, Sí, 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 la Evasión fue impositiva, prohibida, ¿no? pero vos tenés que demostrar con un reporte de operación sospechosa si tiene que ver con lavado o no. Pero en principio yo voy, me presento... No, recién hablábamos de causas penales tributarias, no hablamos de causa de WIF, Me de permite, lavado. quiero preguntarte a vos, Javier, a ver, ¿qué pensás vos? ¿Crees que va a funcionar? Vos Mira. trabajás con algunas empresas, ¿por qué te dicen los empresarios a vos? ¿Van a traer la guita que no tienen blanqueada? Mira, yo digamos, con la gente que está en el mercado, digamos, y que he tenido acceso y que me han contado cómo están teniendo el flujo de información, es que todos aquellos que tienen entre $200.000 y $10 millones, tanto los abogados como los estudios contables y obviamente, digamos, estas personas que están en el mercado, recomiendan fuertemente entrar al blanqueo. Digo, Entre $200.000 y $10 millones. Sí, porque vos después de $10 millones tenés otras formas más técnicas para esconder la plata, por decirlo de alguna manera. Digo, que te podés escapar, digamos, de esta trituradora. Disculpame porque me interesa saber eso. Si vos tenés 50 palos negros, ¿es más fácil esconderlo que esconder 10? Sí, exactamente. Mirá vos, yo pensé que era al revés, que era mucho más difícil esconder más. No, digo, existen un montón de vehículos que te permiten esconder la plata. Entonces, ahora digo, eso es como concepto, ¿sí? Digo, de que existen chances de que funcione bien el blanqueo por estas características y por el rango de plata que es negocio ingresar. Sin embargo, yo, digamos, desde mi punto de vista, yo creo que deberíamos ir a alguna definición más profunda de por qué existe tanta plata fuera, ¿sí?, del sistema en Argentina. Y esto, digamos, hay dos interpretaciones. Hay una que es de Sturzenegger y que es, para mí, desde mi punto de vista, es brillante, digo, como su política monetaria, Sí. y es, él, cuando fue una presentación que se hizo del BID, una de las cosas que hizo Sturzenegger fue explicar el mal negocio que era haberte quedado en Argentina, por ejemplo, con pesos. Entonces te dice, si vos en el año 81 tenías 100 pesos, hoy tendrías 1,5 en términos de poder de compra. Si tenías $100, tenés 77. Si te quedaste con propiedades, tenés 500 y pico. Bueno, es decir, lo que quiero decir es que Argentina es un país que desde que Perón nacionalizó el Banco Central, porque antes era mixto, lo nacionalizó en 1946, Argentina desde ese momento le sacó 13 ceros a la moneda, tuvo 2 hiperinflaciones, es decir, hubo una continua agresión, ¿sí?, hacia el tenedor de pesos, hacia el ahorrador local, es decir, y eso fue lo que motivó, digamos, a la gente Entonces, ¿vos qué salir del decís? ¿Que sistema. vos crees que los que la tienen afuera no crees que la traigan en gran medida? Mirá, digamos, la realidad es que
puede llegar a haber gente, los que están entre 200.000 y 10 millones, la van a blanquear porque es lo que les conviene hacer. Pero escúchame, hay muchos que tienen entre $200.000 y 10 palos negros afuera. Y a ver, ¿la van a traer o la van a blanquear o la van a dejar afuera? Para mí, digamos, la van a blanquear y la van a dejar afuera. Porque en el Ese fondo... es el peor lugar para el gobierno. Claro, bueno, el gobierno pero quiere es que le compre bonos sí, o que la traiga. ¿Sabes lo que pasa? Afuera es Que- afuera del sistema, no Afuera, necesariamente no, fuera afuera, del país. No, del país. en cuentas En realidad, bancarias en el claro. exterior. En realidad Lo lo que que le uno tiene que interesa al entender- gobierno es ese Javier, 10%. ¿es cierto que los argentinos tienen 130.000 millones de dólares invertidos en el Más. exterior? Es más, Hay quienes es dicen más. que hay 400.000. Mirá, claro, ahí te paso los datos. Vos fíjate esto. Si vos tomás No la, declarados a la FIP, la ¿no? historia de la balanza de pagos de Por eso Argentina... digo, no necesariamente solo fuera del país, sino cajas de seguridad, Claro, colchón. digo, en el y- colchón, en la caja de seguridad, digamos, bolsos en en monasterios tu y caja esas cosas. fuerte, digamos, o sea, es plata que está fuera del sistema. Si vos lo tomás por la historia de las cuentas del sector externo de Argentina, de la balanza de pagos, eso suma 250.000 millones de dólares, ¿sí? Por otra parte, digo, se estima, y otras estimaciones, digo, por ejemplo, los que, digamos, tienen sus ahorros en los colchones que están arriba de 100.000 millones. O sea, por eso algunos estiman que el total de plata fuera del sistema son, digamos, 400.000 millones de dólares, es decir, más o menos el 80% del PBI. Pero lo que yo quiero ir Es una platita, ¿no? Claro, pero yo lo que quiero ir a entender es por qué esto pasa en Argentina. Porque hay 400.000 millones de dólares afuera, decís vos. Claro, porque vos buscás un paraíso fiscal, porque Argentina es un infierno tributario. Es decir, lo que hay que comprender es eso. Argentina, digamos, es un país decadente con futuro africano, básicamente porque la presión fiscal es agobiante. Estamos, digamos, sos una picadora de carne. O sea, vos el que te digamos. está viendo del otro lado que tiene una pyme que tributa al 35%, vos decís que tendría que tributar ¿cuánto? De ganancias, por ejemplo. Bajársela, vos ¿Sabés cuánto sería para mí el impuesto a las ganancias? La ganancia reinvertida, cero. ¿Pero cómo vas a pagar cero? Cero. No, ganancia reinvertida, dijo. La ganancia El problema es que no reinvertida, reinvierte, la ese es el ganancia problema. reinvertida sería cero. Y eso, ¿sabes qué? Sería formidable. ¿Qué Porque, sería la ganancia reinvertida? Perdón. es decir, suponete que vos ganás 100 mangos. Sí. Entonces, impuesto a las ganancias, 35. Bueno, si vos Reinvierto de- reinvertís... Demostrás que reinvertiste en la reinvertís, O sea, yo gano No un paga millón de ganancia. dólares al año con una fábrica. Si yo te demuestro a vos, Estado, que reinvierto el millón de dólares, vos no me cobrás impuesto a las ganancias sobre esa reinversión. Exactamente. O sea, yo con los 350.000 dólares que debería tributarte, hago 2 galpones más. Exacto. No te tributo. Porque ¿sabes lo que pasa cuando vos haces eso, invertís? Incrementás el capital en la economía. Cuando vos incrementás el capital en la economía, vos estás subiendo la productividad de la economía, con lo cual lo que haces es mejorar el salario de toda la gente, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la única forma que descubrió el mundo para enriquecerse fue acumulando capital. Es decir, la magia del capitalismo, cuando empezó el capitalismo, el 95% de la población mundial vivía con menos de $1 por día, ¿sí? Y hoy ese número es 5%. Es decir, la magia del sistema está en la acumulación de capital. Eso hace que vos, por ejemplo, digamos, suponete una empresa, digamos, que se dedica a hacer pozos, ¿sí? Si vos tenés una electroexcavadora, vas a hacer un montón de pozos y podés pagar sueldos que son formidables. Ahora, si vos hacés como hizo el kirchnerismo durante estos 12 años, digo, que castigó al capital, ¿sí? Y que fomentó el consumo y que maltrató y que vos no te alcanzaba para cuidar la máquina se va amortizando. Llega un momento, ¿sabés qué pasa? La máquina no funciona más. Se rompió la máquina. Ahora tenés que sacar con una palita. ¿Cómo crees que van a ser los salarios? Ahora, pese a que el Estado, como si vos en comillas, es una trituradora, después de las bases de datos del HSBC que fueron hackeadas, después del caso de Panama Paper, aumentó el riesgo de tener la plata en paraísos fiscales. La pregunta Señores, es, tengo que irme a vender porque no llego, ¿eh? eso va a ayudar al gobierno a que repatrien esos 250.000 de los 400.000 millones. Pero claro están en el que exterior. eso es lo que hace que si vos estás entre $200.000 y 10 millones, tengas que entrar. Pero vos fíjate... Tengo que cerrar, Javi, no llego, tengo que vender. Tengo que vender y tengo algún tema más para ir cerrando en la noche. Che, bueno, yo le voy a recomendar este libro. Él me trajo sus 3 libros, pero ¿cuál querés que yo recomiende de los tuyos? El que ¿Cuál te gusta a vos? quieras, el que quieras. Este no, porque ya no hay más kirchnerismo. Sí, pero continúa acá. digamos, el populismo con buenos modales. Acá está. Dice, El retorno al sendero de la decadencia argentina. Dice, mira, acá, bueno, y las escribe él, las dibuja él a las tapas. Así que
Se llama Javier Milei. Creo que sos trending topic ya, ¿eh? Está toda la Argentina hablando de trending topic, exactamente. ¿Te puedo preguntar algo de los jubilados en un minuto? Sí. Después de vender esto, Ismael. Vamos a ir con ellos tres, con el bloque de aquí del costado. Otra cumbre tiene Feynman, algo que nos va a contar Santoro de Lanchi, le dijiste, ¿no? Sí, Pará, después. Y le pregunté, le dejé picando a Ismael Bermúdez algo sobre nuestros abuelos, sobre los jubilados, a ver qué tiene para contarnos. Mañana a las 2 de la tarde en Radio La Red voy a entrevistar ahí en el estudio a Carlos Tevez. Lo digo por si tienen ganas en AM910, mañana con Carlitos en Radio La Red, en uno de los nuestros que es el programa, así que 2 de la tarde los espero. Pongan la radio 910 todo el día, está buenísima, pero voy a estar con Carlitos Tevez. Otra cumbre, dame el título vos y después voy con ellos después del corte. Mañana seguramente los medios se van a ocupar de otra cumbre importante, es la de Lilita Carrió con Vidal. ¡Apa! Después del Brexit, después de la Brexit. del Brexit El Gate, jefe de la policía. exactamente, mañana una reunión importante. Mirá que se dieron con todo, ellas dos, así que dos grandes. Cortito definición sobre los abuelos en Argentina, lo que ha hecho el gobierno en el último tiempo. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, esto ya se lanza, se va a hacer todo por internet. Lo único que, bueno, van a tener que los jubilados alcanzados, porque esto no es para todos los jubilados, son para un grupo de jubilados más o menos el 30%, son 2 millones y algo sobre 6 millones y medio. Hay un sector que no está dentro de este programa, hay un sector que sí, con características propias, y el gran tema es que van a tener que analizar entre especialmente aquellos que tienen sentencia firme o iniciaron juicio, porque le van a ofrecer un pago de retroactividad que posiblemente sea bastante inferior al que surge de la propia sentencia. Y entonces ahí van a tener que decir si aceptan o no. si continúan con el juicio. Vengo después del corte con Dani Santoro. Prometió algo de LAN. Algo de LAN y cuando la justicia funciona, digamos el título. Cuando la justicia funciona. Le va a gustar a... Cortecito y vengo para despedirnos. Eddie, es Sunino Noticias el tuyo, ¿no? ¿Tu Twitter? Suní Noticias. Ah, Suní Noticias. Suní Noticias. Víctor Hugo Morales me lo puso. El tuyo es @jmilei. Así es. Con I latina, Jmilei. Estalló en la noche. El tuyo es Ismael Bermúdez 1, con el 1. El tuyo es @Cepoletti. Cepoletti. Síganlo, pues muy interesante con cada uno. EduFake, ok, ya lo tiene. EduFake, ok. Y el tuyo es @desantoro59. Serra, tiene nombre de agente secreto. Serra. Gente rusa. Claro. Eso se Dani, sabe. Es la segunda vez que cerrá se lo con decís. con la noticia que Que lo estabas acusaron a de punto de eso. tirar. Dale. Cuando la justicia funciona, entonces, hace 2 años se conocieron los famosos miles de mails de Manuel Vázquez, el ex asesor de Ricardo Jaime, secretario de Transporte del gobierno kirchnerista. Uno de esos mails hablaba de pago de sobornos para que LAN Chile, hoy LATAM, ¿no?, tuviera rutas aéreas dentro de la Argentina. LAN Chile aceptó pagar una multa de $25 millones por un supuesto soborno de $1,5 millones a Manuel Vázquez. Lo pagó allá, en Estados Unidos, no acá donde la justicia funciona mal. ¿Te das cuenta? Mira así funciona. Javi, nos vamos, no llego más, no tengo más. Te iba a quieres dar decir? una de Gary Becker, que a Sí. vos te gusta, y todo lo que tiene que ver con la justicia. Gary Becker analizó No llego, Javi, no llego, me sacan del costos aire. y beneficios. ¿Sabes qué? Los costos de pagar por ser corruptos acá en Argentina son muy bajos. Por eso hay tanta corrupción. Yo tengo Señores, una de Garibaldi, pero te la cuento. gracias por todo, gente. Gracias, Ismael, por venir. Gracias, Dani. Gracias, Cristian. Nos vemos el jueves. Saludos con a más Gary Animales Medel. Sueltos. Qué jugador, Gary Medel. Chao.